Nos enlazamos en este momento al Palacio Nacional de la Cultura, una conferencia de prensa dictada por autoridades de salud. Así es que vamos para allá. Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia aquí. Si pudiera repetir la pregunta, por favor, Julia. Con mucho gusto, señor ministro. ¿Cuántos pacientes con COVID-19 hay en cada hospital? Tanto en hospitales temporales, hospitales de la red pública, Seguro Social y centros privados. Sí, buenas tardes. El día de hoy dimos 204 pacientes recuperados ya. Podemos decir que con esto estamos ya en una fase bastante exitosa de pacientes recuperados. El dato exacto se lo dará el doctor Germán Schell, que es el viceministro de Hospitales, quien les dirá exactamente qué cantidad de pacientes tenemos en cada hospital. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos un promedio de 550 pacientes en los diferentes hospitales. Entre ellos tenemos 268 en el Hospital Temporal Parque de la Industria, 68 en el Hospital Temporal COVID de Quetzaltenango, 73 en el Hospital de Villanueva, 81 en el Hospital Roosevelt, 80 en el Hospital San Juan de Dios, 24 en el Hospital Pedro de Betancourt, 36 en el Hospital de San Marcos, 19 en el Hospital San Vicente. Es importante mencionarles que esto tiene movimientos que van siendo cambiantes en el paso de las horas. Me parece que se han hecho traslados también de un hospital a otro con la finalidad de evitar el colapso. Y también tenemos en lo que llamamos el punto 1, que es donde los pacientes están siendo tratados y revisados como pacientes positivos asintomáticos, tenemos 218 pacientes. Tenemos 5 pacientes en el hospital de Cuilapa. Muchas gracias, señor viceministro. Pregunta del periodista Alejandro Arroyave, de Periodista Perro Bravo. ¿Por qué no se ha invertido en campañas para aconsejar a la población que consuma zinc, vitamina C y D, entre otros micronutrientes que fortalecen el sistema inmunológico a manera de prevención del COVID-19? Sí, con respecto a la pregunta, les puedo decir que realmente lo que es el zinc, la vitamina D, la vitamina C, no es realmente un preventivo del COVID-19. Es por eso que nosotros no hemos dado ninguna indicación de la toma masiva de estos medicamentos. Incluso a nivel mundial tampoco se ha dado. Pregunta de la periodista Coralia Orantes, de Nuestro Diario. ¿Se colocará cordón sanitario nuevamente en Patzum luego de los nuevos brotes? Esta pregunta se la voy a dejar para que la conteste el doctor Eric Muñoz, que es el encargado de todo lo que son las áreas de salud del país. Muy buenas tardes. Es muy sencilla la respuesta. No se prevé otro cordón sanitario en Patzum, debido a que solo existen en la actualidad 2 pacientes identificados. Una señora embarazada con 39 semanas que ya está hospitalizada en el Roosevelt, y también un médico, pero que no es del Sistema Nacional de Salud. Por esa razón no se prevé un nuevo cordón en Patzum. Gracias, señor viceministro. A continuación vamos a dar espacio a los periodistas que se encuentran presentes. Recordemos, por favor, que es una pregunta por el momento, atendiendo a la cantidad de preguntas que recibimos de los distintos periodistas y darles el espacio a todos para preguntar. Y recordemos también que esta es una conferencia de todos los días. Así que vamos a iniciar, por favor. Al micrófono Sonia Pérez, de Agencia AP. Gracias, buenas noches. Ministro, las imágenes de los hospitales colapsados, de gente en la calle, sin baños, bajo la lluvia, en el frío, ha dado la vuelta al mundo. La imagen también de la gente que está dentro de los hospitales, que se está quejando de la falta de atención, de falta de medicamentos.
Usted hoy ha reconocido que el Laboratorio Nacional no se está dando abasto para las pruebas. Los diputados y el procurador solicitaron su destitución. Usted va a renunciar al cargo, y si usted no va a renunciar al cargo por la negligencia que dicen que usted está cometiendo, díganos por qué usted debería de seguir como ministro de Salud. Sí, gracias por la pregunta. Primero, respondiendo a la última pregunta, yo estoy trabajando, voy a continuar trabajando. Si llega alguna nota al señor presidente, él será el que tome la decisión. Pero por el momento yo continúo sirviendo al país como lo he hecho hasta el día de hoy. No realmente considero hecho un mal trabajo. Y con respecto a sus otras preguntas, el doctor Germán Schell les va a contestar exactamente la situación real de los hospitales, porque él incluso el día de ayer estuvo en el Hospital San Juan de Dios. Gracias. Aparte de la noche de ayer, ya tuve la oportunidad de visitar en otras ocasiones al Hospital San Juan de Dios, porque se ha considerado como una situación muy complicada el hecho de la atención de nuestros pacientes guatemaltecos. A raíz de una publicación que seguramente ustedes conocieron de parte de 2 médicos del hospital, yo me apersoné justo en el momento que empezó la lluvia y efectivamente encontré muchas áreas con bastantes espacios húmedos, mojados. Tuve la oportunidad de vestirme con todos los insumos y entrar al área de COVID para cerciorarme de cómo estaba la situación. Tuve la oportunidad de ver las áreas en donde los pacientes son recibidos en emergencia y también tuve la oportunidad de conocer otras áreas de funcionamiento del mismo hospital. Fíjese que esto es muy interesante. En ningún momento nosotros como Ministerio de Salud Pública queremos o pretendemos provocar que el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt sean hospitales que manejen pacientes COVID positivo. Platicábamos cabalmente anoche con el señor director que se apersonó después, ya que yo hice una visita sorpresiva y mandé a llamar a los médicos que habían elaborado la nota para que me hicieran ver sus incomodidades, sus molestias. La molestia realmente no es que no se esté dando una atención integral en el hospital. El Hospital San Juan de Dios tenía anoche 600 camas disponibles para pacientes no COVID. El problema que se está dando aquí es que, como me decían los médicos, nuestro hospital es buscado por muchísimos guatemaltecos, por múltiples enfermedades. Una de estas enfermedades es el COVID-19 y muchas veces ni siquiera saben que lo están padeciendo. Cuando entran a nuestra emergencia y nosotros vemos la sintomatología, intuimos que puede ser un paciente COVID y les realizamos sus hisopados. Tienen un espacio en donde se realizan los hisopados. Muchos de ellos salen negativos, algunos de ellos salen positivos y los tienen que internar en ese momento porque lleven molestias secundarias como insuficiencia respiratoria, por ejemplo, y necesidades de oxígeno. Pero ellos están teniendo el problema principal, que los pacientes que tienen que esperar el resultado de sus hisopados, que no es un resultado que tarda demasiado tiempo, ya que es una máquina que están utilizando ellos mismos, los pacientes pues lógicamente tienen que esperar. Inclusive ellos han visto con mucho temor que hay pacientes que ingresan, esperan el resultado del hisopado y posteriormente, mientras ellos pueden ser internados o tratados,
indudablemente que están en riesgo de contaminar a muchos otros pacientes del hospital. Posteriormente a esto, están teniendo temor que algunos de estos pacientes, pues que por alguna razón se pudieran ingresar por un problema de salud que no tenga relación con COVID, pero puedan ser positivos, puedan también contaminar a pacientes y a médicos, enfermeras y a todo el personal que se encuentra en la parte interna del hospital. Solamente le quiero decir que esto tiene una solución, que fue a la que coincidimos anoche con los honorables colegas. Movilización rápida y pronta, efectiva, de los pacientes que tenemos positivos asintomáticos, de tal manera que hayan suficientes espacios para que los pacientes se puedan incorporar a lo que llamamos el punto 1, que es el área en donde están siendo ubicados en un hotel. Previo a ya poderles dar la libertad para que vayan a sus hogares. Le quiero comentar que primero Dios, en el transcurso de esta tarde, vamos a egresar para sus casas a 158 pacientes de esta área. Entonces esto nos va a permitir que, al igual que los pacientes que van a ser enviados a sus casas del Parque de la Industria, va a dejar suficiente espacio para que tanto el Hospital San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt puedan enviar ahí sus pacientes, desahogar mucho las áreas que ellos tienen ocupadas y que ellos han preparado para esto, que me atrevería a decirle, el Hospital San Juan de Dios es el hospital que tiene una de las mejores áreas COVID, en donde tiene espacio para 50 pacientes, pero anoche que yo fui, ahí tenían 84. Hoy mencioné 80 porque anoche enviaron 4 al punto número 1 o al hotel, como mencionamos. Ministro, usted comprenderá, tenemos más de 2 meses, algunos medios, de no poder platicar con usted y hacerle muchas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Quería preguntarle sobre las personas que han fallecido en la calle. ¿Ustedes les están haciendo pruebas de COVID a las personas que han fallecido en la calle? Hemos visto personas muriendo en su casa, personas en banquetas falleciendo. Quiero saber si hay alguna persona que se ha muerto en la calle que no ha sido por hechos de violencia. ¿Ustedes les han hecho la prueba del COVID y si estas personas han resultado positivas? Y también quiero saber cuántos médicos hasta el día de hoy han renunciado al cargo por no recibir su pago. Gracias. Ok, en la primera pregunta le puedo decir de que cuando hay un fallecido en la calle, actúa inmediatamente el Ministerio Público, no es el Ministerio de Salud. Hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio Público. Ellos nos llaman, ellos levantan el cadáver y se lo llevan a INASIF. Y en INASIF nosotros realizamos el hisopado para descartar si es o no es positivo. De estos, hasta la fecha, ahorita, no hemos tenido ningún positivo de los que hemos coordinado nosotros con el Ministerio Público, al momento, de los que realmente sabemos. También puede ampliar esta información el doctor Eric Muñoz con respecto a que él está encargado de todas las áreas de salud y le informará si realmente todos los fallecidos en la calle, de estos ninguno ha salido positivo. Definitivamente, como el señor ministro explicó, no ha salido ninguno positivo posterior a su fallecimiento en la calle. Realmente son muy escasos o raros los casos que se han recogido en la calle y no ha sido necesario pues implementar una medida diferente a la que el señor ministro explicó. En los departamentos de salud no se han presentado casos así, solo aquí en la ciudad capital. Sí, siguiente pregunta, el micrófono, Michelle Mendoza, de CNN. Solo falta una pregunta de mi compañera, que cuántos médicos han sido despedidos, han renunciado, más bien, perdón. Bueno, la verdad es que una renuncia como tal. Lo que ha sucedido acá es que los médicos han estado al pendiente, algunos de firmar los contratos.
aún al punto en el que estamos ya de manera laboral, algunos no han firmado los contratos. Otros los han firmado, pero tienen algunas causales que impiden que se les pueda ingresar dentro de la planilla para hacerles sus pagos. Otros médicos han manifestado incomodidades en situaciones del hospital que creo que usted bien conoce, en donde hablaron de los alimentos que llegaban fríos y de algunos otros detalles. Y tal vez otro punto importante es los técnicos en terapia respiratoria que renunciaron momentáneamente 26. Pero ellos están anotados dentro de un contrato y ellos presentaron una renuncia, se retiraron y se fueron a pedir trabajo al Hospital de Villanueva. Nosotros le pedimos al director del Hospital de Villanueva que él tratara de crear una comunicación con nosotros, puesto que ellos no podían irse bruscamente y abandonar, porque lo más serio de esto fue que abandonaron su turno, abandonaron a sus pacientes y se fueron a Villanueva. Posteriormente a esto, ellos volvieron ayer, nos reunimos ayer, coincidimos en la importancia de sus funciones con los pacientes, en la importancia de cumplir con su contrato y quedamos en que ellos van a ser incorporados en doble contrato, trabajando tanto en el Hospital del Parque como en el Hospital de Villanueva, ya que ellos tienen también me parece, otros trabajos que hacen en otros hospitales privados y públicos. Buenas noches. Señor ministro, si usted me puede contestar esta pregunta. A ver, esta mañana usted en Emisoras Unidas dijo que todo lo que está sucediendo es planificado, que nada es improvisado. Minutos después, un médico del Hospital Roosevelt habla al mismo medio de comunicación e indica que ese hospital ha colapsado. De hecho, hay fotografías de la Procuraduría de los Derechos Humanos que en la madrugada llegaron al estacionamiento y la gente a la intemperie, gente con padecimiento de VIH positivo y con problemas renales. Aunado a esto, hay una carta que enviaron gran parte de los médicos del Parque de la Industria, y a esto quiero acotar con usted lo que usted dice, viceministro. No solamente es la molestia acerca de lo que ellos dicen que tiene que ver con cantidad insuficiente de personal médico y paramédico, desabastecimiento de medicamentos en farmacia e insumos de medicamentos básicos, carencia de equipo de protección personal adecuado, falta de contratación por parte del Ministerio de Salud Pública, incumplimiento de pago por los servicios profesionales y falta de garantías por riesgo laboral. Yo quisiera, señor ministro, que usted claramente nos pudiera decir cuál va a ser la situación de estos médicos, cuál es la situación de los hospitales. Estamos hablando de que la red hospitalaria ha colapsado, y si es así, ¿por qué enviar ese mensaje tenue usted a través de las redes sociales, cuando por otro lado, precisamente en las redes sociales están mostrando videos que están caracterizando inundaciones en el Parque de la Industria, hacinamiento también en otros puntos, en algunos hoteles que incluso nos han dicho que hay empleados administrativos que están siendo convocados para trabajar y cuidar a algunos pacientes? Es decir, ¿cuál es la verdadera realidad que hay detrás de esta crisis que llegó a Guatemala desde mediados de marzo? Si usted me puede contestar, señor ministro. Sí, gracias por la pregunta. Primero, realmente no es que nosotros estemos improvisando algo. Si colapsó el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios, en el sentido de muchos pacientes, pero también teníamos a dónde enviarlos. Ejemplo, está el Centro Médico Militar, está el Hospital de Antigua, está el punto 1, como le llamamos. Es cierto, llegó un momento, lo que sucede es como decía y explicaba el viceministro de Hospitales. Mucha gente ahora, cuando tiene un síntoma de tos o catarro o fiebre, inmediatamente piensa en que tiene COVID y llegan inmediatamente al hospital. Y una de las situaciones del Ministerio de Salud es que nosotros no podemos decirle a una persona, mire, usted no es COVID, váyase de aquí. Tenemos que atenderla, tenemos que evaluarla
Y si en caso nosotros, dentro de lo que es el estudio epidemiológico que hace el hospital, donde hay infectólogas como la doctora Casali, la doctora Nancy Sandoval, ellos tienen establecido un protocolo ahí y ellos inmediatamente dicen, sí, puede ser sospechoso. O simplemente ellos, como tienen un laboratorio ahí, le hacen un hisopado, si realmente cumple con los criterios de hacer el hisopado, y como utilizan GeneXpert, en 2 horas y media está el resultado. El resto de la pregunta se la va a contestar el doctor Shell, como usted dijo. Ha sido habilitado, si el hospital militar ha sido habilitado, entonces porque no se entiende. Usted dijo que habían 600 camas que estaban o 300 camas disponibles, pero entonces ¿cuál va a ser ese próximo paso para desfogar los hospitales públicos? Por eso, ahorita ya en el punto 1, que hubo 158 egresos también en el Parque de la Industria, de ahí ya se están trasladando esos pacientes ahorita. Y el hospital del Centro Médico Militar, esas 300 camas las tenemos, simple y sencillamente, si en realidad llegara a colapsar, incluso el punto 1, San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt y el Parque de la Industria, así como Villanueva. Pero como le digo, ahorita hay varios egresos, son 204 egresos, que son 204 camas con las que contamos. Y como le digo, contamos con la asesoría de la doctora Casali, la Asociación Guatemalteca de Infectología. O sea, no trabajamos solos, trabajamos bajo un protocolo también. Entonces, Germán, si puedes terminar de ampliarle la respuesta. Usted me menciona una carta. Una carta que fue enviada este día a Presidencia y a Vicepresidencia con la firma de varios médicos del Parque de la Industria que llevan semanas incluso manifestando y denunciando algunas carencias. Hasta este punto, según me dicen, no se les ha cumplido. Muchos incluso se han comunicado directamente con CNN para decir que ya tienen problemas incluso psicológicos porque no han sido atendidas las medidas. Yo comprendo perfectamente las reuniones, pero ¿en qué han aterrizado? ¿Qué van a hacer para ayudar al equipo médico que está trabajando en primera línea? Bueno, en principio le diría yo que para nosotros los médicos son nuestros héroes, son gente muy importante, son nuestros colegas. Nosotros no podríamos desatenderlos a ellos si de por sí se están enfrentando a riesgos, a tensiones nerviosas, a muchas cosas que los afectan no solo a ellos, también a su familia. Eso lo percibí yo anoche también cuando entré al área COVID del San Juan de Dios. Créame que se ha dicho mucho al respecto de esto. Nadie, después de una conferencia de prensa que dimos, todos me juzgaron. Nadie se acercó a preguntarme a mí qué había sucedido con los médicos. Todos los médicos los atendieron a ustedes. Ningún médico se acercó a mí para solicitar el apoyo que requería. Cuando esto inició, y yo básicamente me enteré que ellos estaban con esta problemática, ya había hecho una revisión de toda la lista de los médicos y del personal. En los médicos teníamos problemas porque muchos de ellos tenían aspectos pendientes que cubrir para que se les pudiera pagar. Asuntos que no podíamos nosotros hacer por ellos, como firmar contrato, como llevar sus RTU, liberar problemas de omisos que tenían con la SAT. Un colega por ahí tenía pendiente completar su colegiatura activa. En fin, mi llegada al parque ese día fue para explicarles que nosotros necesitábamos que fueran tan amables de llevarnos eso, porque la viceministra administrativa les explicó posteriormente que en la planilla que se prepara para hacer los pagos tienen que estar todos con sus requisitos adecuadamente colocados. Al ver yo que ellos no estaban y que estaban teniendo una queja muy fuerte y que creo que estuvo usted presente ese día, yo le dije a la directora del
del hospital que los invitara, que les avisara que nosotros estábamos ahí. Y ellos le respondieron en su WhatsApp que muchas gracias, que no, que solo les mandáramos su sueldo y que ellos no iban a llegar. Pues nosotros tampoco podemos obligarlos, ¿me entiende? La verdad es que para empezar había un grupo de médicos que habían cumplido un poco más de los 30 días de trabajo y habían otros médicos en un buen número que no habían cumplido ni siquiera 8 días de trabajo. Pero todos peleaban la misma causa, indudablemente estaban apoyándose mutuamente como normalmente lo hacemos y como lo hemos hecho nosotros en nuestra época juvenil, si se quiere ver de alguna manera. Yo hice mención en esa oportunidad, en una conferencia de prensa que a lo mejor ustedes vieron, que yo consideraba que los médicos estaban creando un conflicto. No les dije conflictivos, no los quise ofender, les dije que yo consideraba que estaban creando un conflicto innecesario porque ellos lo único que tenían que hacer era hablar con nosotros, explicarles nosotros qué les hacía falta, presentarlo, firmar muchos de esos contratos y posteriormente se iba a programar todo el sistema de pago. Nosotros no queremos bajo ningún concepto que ellos tengan riesgos y peligros porque no estén protegidos. Déjeme decirle que el diputado Aldo Dávila me retó en el Congreso y yo lo invité para que fuéramos al Parque de la Industria. Bueno, más bien fue bien imparcial porque él me retó a mí. Y entonces fuimos, nos encontramos en el parque y él vio minuciosamente todo lo que se refiere a insumos en el parque. En ningún momento él vio que hubieran faltantes. Por supuesto, no le voy a decir que somos perfectos. Hay muchos hospitales que tienen más y otros que tienen menos, pero todos manejan más o menos un nivel de cantidad de insumos. No recuerdo bien los otros aspectos que usted me mencionó, pero entiendo que esta es la carta del futuro a la que usted se refiere. Y yo le puse hoy la carta del futuro porque esa carta que nos enseñó hoy un diputado tiene fecha 29 de mayo y hoy tenemos 27 de mayo. O sea, no la hemos recibido todavía, pero tuvimos algunos comentarios sobre ella en el Congreso, en una citación que tuvimos hoy. Nuestro interés, señorita Mendoza, es proveer a los médicos de los insumos que necesitan, es que ellos se sientan confortablemente seguros, que los pacientes sean atendidos pronta y adecuadamente con médicos que están de corazón ofreciéndoles su cariño y su atención. No es fácil, esto no es fácil. Yo mismo anoche que me vestí, lo sentí el ambiente pesado, sentí el ambiente cansado y estuve 2 horas vestido así. Y me imagino estar todo un día, toda una noche, tiene que ser muy, muy pesado. Posiblemente también recuerde que yo ya paso de los 60, entonces ya me pasó mi tiempo. Tal vez por eso ya no aguantaría igual. Los muchachos, como me pasó a mí en la época del cólera, del terremoto, pues yo me enfrenté a muchas cosas. También con carencias, también con dificultades, pero siempre con el amor médico de atender a nuestros pacientes. No sé si se me escape algo más de lo que usted me mencionó, la verdad no. ¿Estamos bien? Gracias, señor viceministro. Continuamos con la pregunta de Sergio Cegueda, de Canal Antiguo. Muy buenas tardes. En el caso de los suministros, si nos pudieran indicar, la semana pasada se vio unas adjudicaciones o unos procesos, en Guatecompras que finalmente se declararon anulados y posteriormente se hizo una compra de suministros de protección para los médicos. ¿Por qué razones no se adjudicó en su momento? ¿Qué encontraron anomalías y por qué no se hizo esto? Además, ¿cuál es el nivel de suministro de protección para los médicos que hay en los hospitales y qué tan fiables tienen ustedes estos datos, derivado que, por ejemplo, hay una denuncia en el Hospital General San Juan de Dios de que fue removida la persona encargada de realizar las compras porque no quiso aumentar el nivel del abastecimiento cuando no se tenía estos insumos en el stock del hospital? Entonces, ¿cuál es el estado real de insumos? ¿Con cuántos
se cuenta y para cuántos médicos y para cuánto tiempo alcanza y por qué razones se anularon en su momento las compras de estos artículos de protección para médicos. Sí, gracias por la pregunta. Primero, quiero decirle que todo lo hemos hecho transparentemente. La realidad es que es un dinero que debemos de utilizar muy transparentemente porque es dinero del pueblo. Segundo, las situaciones por las que se han caído muchos eventos, y esto es sabido de todos ustedes, los sobreprecios. Por ejemplo, una mascarilla que anteriormente, hace un año o 6 meses antes de toda esta emergencia, la conseguíamos en 32 quetzales. El precio que nos ofrecen ahora son de 80, 125 quetzales hasta 130 quetzales. Y definitivamente no podemos comprar esos insumos. ¿Por qué? Porque estaríamos violando no solo el contrato abierto, porque nos tenemos que regir por los precios de contrato abierto a pesar de que estamos en un estado de calamidad y podemos hacer compras por excepción, por la emergencia, pero tampoco podemos malutilizar esos recursos. Ejemplo, como le decía, si hay mascarillas que antes comprábamos a 10 quetzales, ahora nos las dan a 50, 60 quetzales, no podemos comprar eso. Segundo, hay un desabastecimiento a nivel mundial. No es solo Guatemala. Si se da cuenta, respiradores, hay cola de 190 países esperando respiradores. Hay cola de 190 países esperando que les surtan mascarillas N95 de la marca 3M. Claro, hay KN95, pero hay algunas que no cumplen con las especificaciones que necesitan los médicos. Y es por eso que se han caído muchos eventos, porque no hemos podido adjudicar en el sentido de sobreprecios que hay. Gracias, señor ministro. Perdón por el tiempo, vamos a seguir con las preguntas que ya teníamos previamente para ir finalizando. Y tenemos la pregunta que envió el periodista Alejandro Esquite de la Red Noticias. ¿Cuál es el protocolo de atención a los menores de edad en relación al COVID-19? ¿Son separados de sus padres? ¿Los pueden acompañar? ¿Hay un área específica para ellos? ¿Y cómo se retroalimenta de información a los padres de estos niños que han dado positivo? Sí, cuando hemos tenido ya en el hospital de Villanueva mamá e hijo positivos y ahí se han tratado, no se separan. Hemos tenido también niños que solo ellos han estado positivos, pero siempre la mamá las acompaña y los mantenemos juntos por el hecho de que no pueden separarse de su mamá por la edad que tienen. Ejemplo, hemos tenido pacientes hasta de 1 año de edad en el hospital de Villanueva y como todos ustedes saben, han salido adelante. O sea, no ha habido ningún problema en este sentido. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del periodista Henry Morales de la Agencia Internacional de Noticias AFP. ¿Cuántos hospitales en total están tratando pacientes con COVID-19 a nivel nacional? Si son todos los que se encuentran en la red pública, más los temporales y privados, pero quisiera saber un total de cuántos son los hospitales. Muchas gracias. Bueno, esto como cualquier vicisitud que se nos presenta en la vida y que no sabemos cómo es o cómo se va a comportar a futuro, ha venido cambiando. Inicialmente, el día 13 de marzo se presenta el primer caso positivo. A raíz de esto se empiezan a implementar una serie de situaciones de control y de emergencia para evitar riesgos que pudieran crear
conflictos de salud a nuestros guatemaltecos, pero lo primero que se realizó fue la protección de lo que eran las vías de ingreso a Guatemala, tanto por vía aérea como terrestre y marítima. Se organizaron los hospitales haciendo la construcción del hospital del Parque de la Industria, esperando con esto tener una forma de cubrir las necesidades y no esperando, por supuesto, que esto pudiera crecer al punto que se vio en otros países, porque debemos aclarar con toda honestidad que este es un crecimiento que se ha dado a nivel de otros países. Si bien es cierto, nosotros hemos sido afectados, esa afectación o afección ha sido controlada por el Ministerio de Salud Pública. Por eso es que cuando se habla de que un hospital ha llegado a su tope, que un hospital va a colapsar, realmente eso no es así. Tenemos el movimiento del hospital del Parque de la Industria y del Hospital Temporal de Quetzaltenango, y luego el Hospital de Villanueva. Se empieza a atender a los pacientes adecuadamente, sin problemas, sin recargos, mientras se está construyendo el Hospital de San Benito Petén y el Hospital de Zacapa, que son también hospitales temporales. Hospitales que primero Dios, a término de una semana, esperemos estén ya actualizados para funcionar. Pero en el momento que se inicia esta emergencia, el Ministerio de Salud Pública le dice a los directores de sus hospitales, bueno, prepárense todos en cada hospital de tal manera que puedan organizar un área COVID de emergencia. ¿Cómo se les solicitó esto? Busquen un espacio que esté totalmente separado de las áreas de atención regular de su hospital, preparen una cantidad de camas que fue variada entre unos y otros hospitales, preparen áreas para atender pacientes que requieran asistencia respiratoria y utilícenlos para los pacientes que inicialmente les van a llegar y que pudieran ser para ustedes sospechosos. ¿Por qué motivo? Porque al no saber si el paciente llega positivo a coronavirus, ese paciente, si lo dejamos libre, deambulando por todo el hospital, seguramente va a contaminar a todo el hospital. Entonces, la temática fue que en un promedio de 26 hospitales, aunque casi todos tienen sus áreas COVID, algunos según sus posibilidades fueron haciendo sus espacios, fueron integrando sus áreas para que por seguridad, cuando llegaba un paciente sospechoso, lo ubicaban en esa área, le hacían el hisopado y al tener el resultado del hisopado y saber que era un paciente negativo, por ejemplo, se le invitaba para que hiciera un tratamiento en su casa. Si este paciente era positivo, entonces en ese momento el paciente era trasladado al hospital del Parque de la Industria o al hospital de Villanueva, o cuando ya estaba terminado el hospital de Quetzaltenango, al Hospital Temporal de Quetzaltenango. Pero esto fue cambiando y fue teniendo avances también inesperados para nosotros. Y entonces empezaron a llegar más pacientes, a acumularse más pacientes en las diferentes áreas, y a raíz de esto se fueron pensando en otras alternativas para poder atender a nuestra gente. Yo me atrevería a decirles, los hospitales no han colapsado. Lo que sucede es que, como en cualquier situación, hay un momento en el que el hospital del Parque de la Industria ya solo tiene espacio para 4 o 5 pacientes. En ese momento, el hospital busca a los pacientes que son leves o asintomáticos y los transfiere al Hospital Temporal de Quetzaltenango. O, si es un paciente que se encuentra más delicado, lo transfiere al Hospital de Villanueva. Posteriormente a todo esto, se dio la necesidad de ubicar espacios como el punto 1 para que los pacientes que ya no son sintomáticos
o que tienen molestias muy leves puedan ser enviados al punto 1, mientras ellos pasan ahí los días que les hacen falta para su hisopado o sus hisopados de control, y de tal manera que ya después puedan ser enviados a sus hogares. ¿Por qué hacemos todo ese movimiento? Porque si nosotros dejamos ir a un paciente con un posible hisopado negativo o siendo positivo sin síntomas, seguramente ese paciente va a llegar a su casa, se va a comunicar con sus amigos, va a ir a la tienda, se va a meter a un vehículo y va a contaminar a todas las personas con las que él encuentre en su entorno. Pero también se presentó el fenómeno que se empezaron a presentar pacientes en los diferentes hospitales de la República, y nosotros no queríamos que fueran tratados en las áreas COVID de prevención que tenían ellos, porque no queríamos que se pudiera en un momento dado contaminar el resto del hospital por esas áreas COVID, a pesar de que sabíamos y conocíamos que eran áreas ajenas a la atención regular. El incremento en los casos ha motivado que algunos hospitales como Malacatán, Cuilapa, San Marcos estén dando la atención a los pacientes de ellos en sus propias áreas de COVID. Primero, porque se les ha facilitado más darle este servicio a sus pacientes cercanos. Y segundo, porque han habido pacientes que no ha dado tiempo para poderlos referir, por ejemplo, al Hospital de Villanueva, y en función de eso, para salvaguardarles su seguridad y su vida, se han quedado en atención allí. Si luego uno de estos pacientes tiene algo agregado a esa necesidad respiratoria, entonces el paciente ya es debidamente enviado a otros lugares. Les hago toda esta explicación, creo que es muy importante que ustedes la sepan. En conclusión, lo que tenemos para esta pregunta es el Hospital del Parque de la Industria, el Hospital de Villanueva, el Hospital Temporal de Quetzaltenango, son los 3 hospitales temporales activos al momento. El punto 1, que lo tenemos para pacientes positivos asintomáticos y leves, y algunos hospitales de la República que, aunque todos tienen la preparación para recibir, atender y cuidar a los pacientes de su región, son algunos nada más los que lo están haciendo para darles una atención más certera, más rápida y más segura para ellos. Muchas gracias, señor vice.